Bien, como les anunciamos al inicio del programa, el presidente de la República, Ollanta Humala, indicó durante su mensaje presidencial que impulsa la reforma del mercado de capitales como herramienta de inclusión financiera a fin de incrementar las fuentes de financiamiento para todas las empresas, sobre todo para las pequeñas y medianas empresas. Para tratar sobre este tema, sobre el financiamiento de las pequeñas y medianas empresas a través del mercado de valores, se encuentra allí en nuestros estudios de Rumbo Económico Melvin Escudero, quien es director de la Maestría en Finanzas de la Universidad del Pacífico y también CEO del Dorado Investments. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches, gracias. Doctor Escudero, bueno, bienvenido a Rumbo Económico. Bueno, es sobre este anuncio que ha hecho el presidente de la República, Ollanta Humala. Hay muchos cuestionamientos, hay muchos que se preguntan cómo se va a hacer, de qué forma, quiénes podrían participar, qué es lo que va a traer a la larga, pero vamos a iniciar básicamente explicándole a la gente que nos está viendo qué es este mercado de valores o de capitales. Yo rescato dentro del discurso que se haya mencionado al mercado de capitales. De hecho, es creo que la primera vez que con nombre propio se le menciona en un discurso con un propósito específico, que es de democratizarlo y hacer que el mercado de capitales no sea solamente para las grandes compañías que operan en Perú o compañías internacionales que están también operando en Perú, sino también que se tenga el firme propósito de llevarlo hacia un escalón más abajo, ¿no? Las empresas medianas y las empresas pequeñas. Ahora, ¿qué se entiende por el mercado de valores o capitales? El financiamiento en una economía normalmente viene de dos sectores. El sector tradicional es el sector bancario. Y de hecho en Perú este sector ha tenido un desarrollo explosivo en los últimos años y en particular en lo que es las microfinanzas. Sin embargo, en paralelo, desde ya la década de los 90, de que Perú empezó, digamos, este crecimiento de largo plazo de manera sostenida, con una tasa promedio de alrededor de 5% anual en el PBI, el mercado de capitales poco a poco ha empezado a ganar terreno. De no representar nada a inicio de los 90, hoy en día el mercado de capitales representa alrededor del 15% del financiamiento total. Sin embargo, en economías mucho más desarrolladas como Estados Unidos, Inglaterra o Europa, el mercado de capitales representa entre 50 y 80% del financiamiento total de la economía. Lo que quiere decir es que cuando el mercado de capitales se profundiza y se desarrolla, estamos también observando que la economía está pasando a un estadio de desarrollo bastante más avanzado. Está corriendo de forma más acelerada. Exacto. Y la principal diferencia con el sector financiero es que en el mercado de capitales el financiamiento es de manera directa, sin un intermediario como es un banco. En el caso del sector financiero, el banco capta depósitos, coloca bonos o recursos en los mercados de capitales internacionales y locales, y eso lo canaliza a través de créditos, siendo el banco un intermediario. Y esto obviamente, como todos sabemos, tiene costos de transacción, que normalmente se conoce como el spread del sector bancario. En el mercado de capitales no existen bancos. En el mercado de capitales las empresas colocan directamente sus instrumentos de financiamiento entre los inversionistas, que son fundamentalmente de dos tipos: los inversionistas institucionales, donde están las AFPs, los fondos mutuos, las compañías de seguros, y los inversionistas pequeños, personas naturales, que se conoce como el mercado minorista. Entonces, estos papeles son colocados de manera directa, por tanto, no existe un gran intermediario en el medio, como el caso de los bancos, y eso por lo general hace que estos productos sean más competitivos en términos de precio y costo. Pero obviamente el banco desempeña una gran función, que es la evaluación de riesgos. En el mercado de capitales, la evaluación de riesgos la tiene que hacer el mismo inversionista de manera directa, dado que no hay una entidad intermediaria que supla a la entidad financiera. Ahora, ¿cuáles son los requisitos básicos para financiarse en el mercado de valores, por ejemplo, de capitales? En realidad es una industria que en el Perú es relativamente nueva, pero tiene dos segmentos. Hay el segmento de la oferta pública, que requiere, digamos, seguir un trámite formal ante la Superintendencia de Mercado de Valores, y hay el segmento de la oferta privada. Superintendencia de Mercado de Valores, ex-CONACEP, ¿no? Ex-CONACEP, es correcto. Entonces, de esa perspectiva, digamos, hay una serie de procedimientos en términos de requerimientos de información financiera, en términos de obligaciones de cumplimiento respecto de hechos de importancia, y una serie de requisitos legales que en el pasado han sido, digamos, considerados como requerimientos que solo son cumplibles por las compañías grandes o que tienen ya cierto tamaño y conocimiento que pueden asumir estos costos. Entonces, se ha venido haciendo una serie de esfuerzos
desde el punto de vista del regulador, en este caso la Superintendencia de Mercado de Valores, también la Bolsa de Valores, con el objeto de tratar de reducir este tipo de requerimientos, ¿no? Ahora, ¿cuáles son las partes justamente que regula esta Superintendencia del Mercado de Valores? El principal objetivo de la superintendencia es salvaguardar la transparencia de la información, que ésta sea correcta para que los inversionistas tomen decisiones bien informadas y a la vez respetar, digamos, el derecho de millones de personas que son inversionistas pequeños o que son inversionistas a través de fondos de pensiones o de fondos mutuos, a efectos de que cuando se tomen estas decisiones de inversión se hagan de manera razonable, sin que exista, digamos, problemas de asimetría de información o problemas de conflictos de interés o problemas de mala conducta en el mercado. Ahora, lo que tienen que tener en cuenta siempre todo inversionista que es una empresa es estar registrada, ¿no?, en este registro público del mercado de valores, ¿no? Hoy en día el mercado de capitales en Perú, y en gran parte se está desarrollando fundamentalmente en el sector que se conoce como oferta pública o regulado. Sin embargo, hay un segmento que es relativamente nuevo, tendrá hace unos 5 o 6 años atrás, que es la oferta privada. Este mercado también se ha venido desarrollando de una manera más limitada, pero básicamente a través de lo que son los fondos de inversión y algunas ofertas de bonos internacionales. Esto es bien importante porque en el desarrollo de economías más avanzadas, vuelvo a poner el ejemplo de Europa o de Estados Unidos, aunque hoy día sabemos que están en problemas, pero han sufrido, digamos, o han experimentado durante décadas un crecimiento significativo. La oferta privada se ha constituido en uno de los pilares del financiamiento al sector productivo. Y esto básicamente porque inversionistas sofisticados como AFPs, que son los fondos de pensiones, o los fondos mutuos, o los fondos soberanos, Fondos de inversiones, fondos de inversión en general, no requieren necesariamente la protección tutelar de una autoridad que en esencia está protegiendo a los inversionistas que son personas naturales o inversionistas minoritarios. ¿Y a quiénes debe regular entonces? Básicamente a las entidades que trabajan con fondos del público. Esto es un estándar a nivel global. En todas las economías, digamos, se replica el mismo modelo y en Perú está funcionando bastante bien. ¿Ah, sí? Sí, de hecho ha habido una serie de reformas. Pero estas reformas lo que han mostrado es de que han beneficiado fundamentalmente a las empresas de gran tamaño. Entonces lo que se está buscando ahora es evaluar qué se puede hacer en el mercado de capitales para que también este beneficio de, por ejemplo, acceder a un fondeo más barato o a un fondeo de largo plazo sea accesible a las pequeñas y medianas empresas. ¿Cómo? Hay varias maneras, ¿no? Pero acá es bien importante porque, por ejemplo, los bancos tradicionalmente no están en capacidad de financiar a muy largo plazo. Es decir, los bancos cuando financian a plazos normalmente de corto plazo o van a un plazo mediano y en casos muy contados de proyectos de infraestructura que tienen garantías específicas pueden financiar a 10 o 20 años. El mercado de capitales, por el contrario, sí tiene la flexibilidad de poder financiar a largo plazo. Y eso en parte porque los fondos mutuos, las compañías de seguros y los fondos de pensiones, en particular estos dos últimos, tienen horizontes de inversión de muy largo plazo y están buscando papeles que vencen en 10 años, en 15 años, en 20 años e incluso en 30 años. O sea, hay solvencia, sin duda, ¿no? Hoy en día, una de las cosas positivas de la evolución de los inversionistas institucionales es que hay dinero. Hoy en día los fondos de pensiones manejan cerca de 33.000 millones de dólares, lo cual representa el 18% del Producto Bruto Interno. Pero si sumamos a las compañías de seguros, que tienen cerca de 5.000 millones de dólares, a los fondos mutuos, alrededor de 5.800 millones de dólares, a los Family Offices y Private Banking, que tienen alrededor de 12.000 millones a 14.000 millones de dólares, en agregado estamos con una cifra de alrededor de 55.000 a 60.000 millones de dólares, que es dinero de ahorro peruano, que no está en los bancos, que se puede invertir en los mercados. Y este dinero es precisamente el que está impulsando el desarrollo del mercado de capitales. Vamos a retornar con más, señor Escudero, antes una pausa. Bien, continuando con más aquí en Rumbo Económico, continuamos con Melvin Escudero, director de la Maestría en Finanzas de la Universidad del Pacífico y CEO del Dorado Investments, con quien estamos hablando sobre el financiamiento de las pequeñas y medianas empresas a través del mercado de valores. Y con todo lo que hemos hablado, con el antecedente que tenemos sobre el mercado de valores y de capitales ¿qué tan viable entonces es que las pymes puedan financiarse a través del mercado? Hace poco más de un mes, a finales de junio, la Superintendencia de Mercado de Valores emitió un nuevo reglamento para un nuevo mecanismo que ha sido, digamos, trabajado conjuntamente con la Bolsa de Valores de Lima,
que es el mecanismo alternativo de valores. Este mecanismo lo que está buscando es reducir justamente estos requisitos de acceso al mercado para aquellas compañías que tienen ventas menores en los últimos 3 años a 200 millones de soles. Entonces, la idea de esta medida es facilitar en términos de costos y en términos de requerimientos de información a que las empresas medianas e incluso pequeñas puedan listar también sus títulos en la Bolsa de Valores de Lima, como sus acciones, o puedan salir a emitir papeles de corto plazo, pueden ser papeles comerciales, por ejemplo, o bonos en el mercado público. Por ejemplo, CONACEB y la Bolsa decidieron reducir en 50% sus costos de intermediación. Y además reducir una serie de trámites en términos de información para facilitar este proceso. Esto es un paso importante hacia la implementación de un mercado más democrático que permita que más compañías participen del mercado de capitales. Sin embargo, la norma ha salido publicada, pero tiene que ser implementada. Entonces, la idea es que la implementación de esta norma se pueda hacer pues en los próximos 60 a 90 días. Y vamos a ver cómo viene funcionando. Pero obviamente el tema de promoción y el tema de información y de conocimiento sigue siendo un rol fundamental todavía pendiente y que es una tarea de mediano y largo plazo. Ahora, una pregunta podría ser, si en el Perú, por ejemplo, hay cerca de 10.000 compañías top, ¿cómo se explica que solo 300 empresas estén inscritas en el registro público del mercado de valores? El tema de conocimiento que le comentaba es fundamental, ¿no? El mercado de capitales se ha venido desarrollando de una manera significativa. De hecho, cuando uno lo compara con el sector financiero, el crecimiento del sector financiero ha estado en el orden de entre 10 y 20% anual, y el mercado de capitales entre 15 y 25%. Sin embargo, es un proceso lento. Lamentablemente, muchas compañías se sienten mucho más cómodas trabajando directamente con los bancos, porque tienen la relación de muchos años y han venido, digamos, beneficiándose de este boom crediticio. Pero ya cuando crece la compañía, uno tiene que pensar, por ejemplo, en inversiones de planta, ampliación de planta, que exige financiamientos a plazos más largos o a financiamientos a tamaños más grandes. Entonces, los propios bancos se ven en la situación de asesorar, en lugar de dar un crédito, en la situación de asesorar a estas compañías para salir al mercado de capitales. Algunas de ellas, incluso ya de tamaño grande en Perú, han decidido internacionalizarse. En los últimos 12 meses ha habido emisiones pues, en el mercado americano, en el mercado europeo, de varias compañías corporativas peruanas, incluyendo Lingley, incluyendo Volcan, por ejemplo, obviamente Banco de Crédito, Sauer, Telefónica, han venido haciendo estas emisiones a nivel internacional. Lo cual muestra, obviamente, de que hay un escenario bastante propicio para la emisión de valores. Ahora, pero si solo tenemos, por ejemplo, que 300 empresas grandes participan del mercado de valores, ¿cómo es que se espera entonces que ingresen las pymes, ¿no? Y habiendo cerca de 10.000 compañías top. Ahí hay varios mecanismos, ¿no? Y de hecho se han venido trabajando, pero creo que falta un poco más de promoción, un poco más de facilitar el acceso a esta información. Hay mecanismos que están vinculados, por ejemplo, a las titulizaciones, que son, digamos, juntar a varios emisores en un solo paquete, de modo que se puede hacer de tamaño atractivo a efecto de salir al mercado de capitales. Están también una serie de productos, digamos, vinculados a los fondos de inversión, que son fondos que captan recursos de inversionistas institucionales, de personas ricas y de personas naturales, con el objeto de invertir de manera específica en determinadas empresas de tamaño mediano y pequeño. Hay, por ejemplo, algunos fondos que hacen factoring. ¿Qué es eso? Factoring es el descuento de facturas para poder financiar operaciones de corto plazo con el sector empresarial. Y hay fondos que los AFPs han financiado, que están, digamos, financiando a empresas, pues, que producen $200.000, $500.000, ¿no? Que son obviamente dentro del segmento de medianas y pequeñas empresas, y de una manera bastante interesante y con retornos bastante atractivos. Entonces, estos mecanismos tienen que ser obviamente promovidos. Y para esto lo que hay que hacer es básicamente facilitar en la regulación tanto del mercado de valores como la regulación de los fondos de pensiones, de las compañías de seguros, que este tipo de vehículos, que son los fondos de inversión y las titulizaciones,
también tengan, digamos, una mayor promoción. ¿Qué tan caro es entrar al mercado de valores? Esa respuesta no la después de esta pausa. Bien, seguimos aquí en Rumbo Económico. Hablábamos justamente en torno al mercado de valores y si era caro ingresar al mercado de valores. ¿Es caro? Yo vería y lo enfocaría, digamos, desde el punto de vista del costo del financiamiento. Considerando el plazo y considerando hoy en día las condiciones de oferta y demanda, yo creo que el mercado de valores es más barato que el sector financiero. ¿Ah, sí? En términos de financiamiento empresarial a mediano y largo plazo. Claro. Sin embargo, el hecho de estructurar un bono, por ejemplo, o un papel comercial, tampoco es gratis, ¿no? Tiene costos. Claro. Y esos costos involucran no solamente el tema de la asesoría legal, el tema de tener un asesor financiero, que puede ser una sociedad agente de bolsa o un banco de inversión, también involucran costos de trámites con la bolsa de valores, con CONACEP, ¿no? Claro. Por eso yo saludo esta decisión que tomaron la Bolsa de Valores y CONACEP de reducir a la mitad sus costos para efectos de incentivar, digamos... Ahora, se ha hablado también de reforma en el mercado de valores. ¿Cuáles son esos cambios que hay que hacer? Hay varios cambios, ¿no? En primer lugar, está, por ejemplo, el tema de cómo facilitar las emisiones del mercado de valores en general, no solamente del tema que cubre la Superintendencia del Mercado de Valores o la Bolsa de Valores de Perú, ¿no? Por ejemplo, cómo facilitar el tema del financiamiento a través de oferta privada. La oferta privada, como comenté hace unos minutos, es uno de los mecanismos más utilizados a nivel internacional. En Estados Unidos, en Inglaterra, en Japón, en Corea del Sur, la oferta privada representa cerca del 90%, 95% de las emisiones de los mercados. Acá en Perú, la oferta privada no llega ni al 1%. Entonces, hay que incentivar la oferta privada porque es un mecanismo que compite codo a codo con el sector bancario y que otorga un financiamiento en las mismas condiciones de bonos, de papeles comerciales y de acciones que el mercado formal, que el mercado público. Así como también el fortalecimiento, sin duda, el desarrollo del mercado de capitales y también de las oportunidades de inversión, que es un seminario que ustedes van a tratar, ¿cierto? Es verdad, el 28 de septiembre estamos realizando el segundo Día del Mercado de Capitales peruano. El año pasado también lo lanzamos. Es bastante exitoso, estamos invitando a muchas personalidades del extranjero, incluyendo representantes de fondos de pensiones, de fondos de inversión, de fondos mutuos, de bancos de inversión, que están viniendo a Perú junto con los principales líderes a efectos de discutir cuáles son las mejores alternativas para financiar infraestructura, pequeña y mediana empresa, sin duda, muy y cómo desarrollar este mercado que está creciendo, ¿no? Está el lado de las acciones, el lado del mercado MILA, digamos, todo el medio ambiente que se requiere para un seminario completo, ¿no? Para también esos temas. Y coincide, felizmente, digamos, con toda esta preocupación de la reforma. Así es, con este anuncio que ha hecho el presidente. Muchas gracias por haber venido a Rumbo Económico. Melvin Escudero, director de la Maestría en Finanzas de la Universidad del Pacífico. No hay tiempo para más. Nos vamos a los deportes con el gran Éric Osores. Adelante.